Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIED, ubicado en Quito, Ecuador, le da la más cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en este ciclo de entrevistas denominada Las Caras del Foro, que tiene como objetivo conocer brevemente a los participantes que nos acompañarán como conferencistas en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Saludos, soy Sumar Gómez y quiero invitarte a suscribirte en nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Allí encontrarás todas las entrevistas de los conferencistas que estarán con nosotros a partir del viernes 4 y sábado 5 de marzo en el Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte, y además también todo nuestro trabajo investigativo sobre la gerencia del deporte, referentes, entrevistas y puntos de vista sobre la gerencia del deporte latinoamericano. Muchísimas gracias a todos y bueno, vamos en este momento a iniciar nuestra entrevista porque nos vamos a trasladar hasta Uruguay. Ahí estaremos conversando con nuestro entrevistado del día de hoy, el profesor Liber Benítez, que nos conversará sobre la gerencia del deporte, políticas públicas y formación deportiva integral. Eso va a ser el tema del día de hoy y bueno, también conocer un poco más de su trayectoria académica, profesional y de vida para que podamos tener ese sentido de pertenencia con respecto al foro latinoamericano y nuestros conferencistas puedan realizar ese trabajo también como lo venimos realizando desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte, un trabajo de networking latinoamericano. Excelente, entonces, bueno, vamos a invitar a el profesor Liber. Bienvenido y buenas tardes, profesor y amigo Liber Benítez. Fuerte abrazo hasta Uruguay. Bienvenido. Muchísimas gracias y un placer estar compartiendo con la organización del foro este espacio. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿en dónde te encuentras? Vamos a iniciar este reconocimiento, Liber. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué sector? ¿En qué ciudad de Uruguay? En este momento estoy en el Cerro de Montevideo, en el barrio Cerro de Montevideo, Uruguay, junto un barrio histórico, junto a la Fortaleza del Cerro, en el barrio Montevideo, la ciudad de Montevideo. Así que desde Uruguay, juntito a la playa del Cerro, el Río de la Plata, en el suroeste de Montevideo, acá estamos conectándonos por intermedio de la tecnología con otras partes del mundo. Excelente. ¿Cómo es el clima por allí? ¿Cómo es el clima allí en el sector Cerro de Montevideo? ¿Cómo oscila entre cuánta la temperatura? Acá estamos, en realidad, en verano estamos en una temperatura entre 20 y 30 grados, en realidad, y estamos con un clima lindo porque estamos frente a la playa, estoy a una cuadra de la playa, entonces realmente es un clima muy, muy agradable, con un pulmón verde de un parque público, el Parque Baferreira, así que bueno, nada, con un clima agradable. Últimamente ha estado un poco raro el clima, hoy de mañana, por ejemplo, llovió, pero la verdad que en el verano se disfruta mucho del barrio. Excelente, bueno, estamos muy agradecidos desde el Foro Latinoamericano y de Gerencia, Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, muy agradecidos por haber aceptado este llamado, la invitación para que nos acompañes desde Uruguay, desde Montevideo. Y bueno, queremos iniciar esta entrevista para que la comunidad latinoamericana te conozca también. ¿Quién es Liber Benítez? Bueno, primero que nada, el agradecido soy yo. Liber Benítez es un profesor de educación física, licenciado en educación física, de 36 años, que está trabajando actualmente en la Universidad de la República,
del Uruguay, padre de 2 niños, Felipe y Luca, de 3 y 5 años, compañero de Carla, compañera de vida. Y bueno, en ese sentido, compatibilizando el trabajo en la Universidad de la República, el cuidado de los niños y la vida, como te decía, en el barrio del Cerro, Montevideo. Me considero un deportista si vemos al deporte más allá de las dimensiones eh, que a veces salen por la tele. Tenemos en ese sentido un saludo grande para los compas que puedan estar viendo esto después, del fútbol de los lunes, espacio que compartimos con un grupo de amantes del deporte, podríamos decir. Así que bueno, un saludo para ellos que estaban al tanto de las redes sociales también. Soy docente investigador del Instituto Superior de Educación Física, donde me formé como licenciado y bueno, posterior a eso tuve una suerte de incursión por la temática de las políticas públicas y las políticas de infancia en la maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, así que también tejiendo vínculos a nivel regional y latinoamericano. Así que en ese sentido, por ahí un poco la presentación y que obviamente tratamos de estar atentos a lo que sucede en esto de, bueno, ser docente universitario, ser papá y compatibilizar esas dimensiones familiares con el trabajo. En relación al estudio y las temáticas, también eso, me desempeño como coordinador de un grupo de estudios vinculados al estudio social y cultural sobre el deporte. Desde allí compartimos con otras formaciones que tienen como tema el estudio, compartimos con la Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Comunicación. Entonces, nada, compartimos ese espacio que es desde el cual en realidad sale el vínculo por el deporte y por el cual nos estamos encontrando. Así que otro saludo para los compas del Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte. Y para los compas que laburamos en la Universidad de la República, en el Departamento Académico de Educación Física y Deporte, así que vaya saludo para ellos y un poco también contarles a ustedes eso para que después si nos quieren encontrar por ahí por algún lado nos puedan encontrar. Así que no sé si hay alguna duda más al respecto ahí que haya quedado como... No, bueno, por ahora tenemos allí un breve resumen y un briefing de lo que tiene que ver con tu vida profesional, tu vida personal. Pero, ¿qué sucedió allí? ¿Qué sucedió allí? Estaba escuchando tu narración y tuvo que haber un momento de inflexión para motivarte a estudiar las políticas públicas en el deporte y el proceso gerencial. ¿Cuál fue ese momento? ¿Recuerda exactamente el día que tú dijiste, voy a aportar todo mi conocimiento y mi esfuerzo a poder diseñar las políticas públicas de mi país, de mi sector, de mi ciudad y adentrarme a lo que tiene que ver con la gerencia del deporte? ¿Qué pasó allí? Sin lugar a dudas tiene que ver como con toda la formación que traigo arriba en relación al deporte, ¿no? Una historia de vida vinculada al baby fútbol, o fútbol infantil, como se le llama acá en Uruguay, al fútbol en las etapas posteriores de esa etapa inicial, con una dimensión juvenil. Y bueno, en ese momento opté por ir a estudiar en la Universidad de la República. Antes fue bastante como incompatible seguir la carrera profesional en el deporte junto con el estudio. Fue algo que bueno, no estaba en ese momento como no era viable por determinadas condiciones económicas, sociales, de tiempos.
hacer las dos tareas era como un poco complicado. Y en este momento te podría decir que es algo que me marcó en el sentido de poder entrar a la formación en la licenciatura en educación física, que claramente tenía que ver con mi historia personal vinculada al deporte. En ese sentido, creo que el otro quiebre grande que puede haber es cuando entro como docente al Instituto Superior de Educación Física, luego de haber trabajado muchos años en proyectos donde el deporte se hacía presente, centros juveniles, clubes de niños, talleres de deporte en espacios públicos, y donde se ve una contradicción muy grande con las dimensiones que generalmente nos vemos o nos forman en relación al deporte, ¿no? Aquellas que vemos a grandes escalas, principalmente económicas, en los medios de comunicación, y que eso en el marco de los talleres, espacios públicos donde transité como profesor o licenciado en educación física, era una distancia que se notaba, y era una distancia que tiene connotaciones políticas, connotaciones de desarrollo del deporte también, justamente, y bueno, y empezar a identificar ahí algo que hemos llamado con un grupo de docentes una falsa oposición entre políticas deportivas y políticas sociales, ¿no? Esa oposición fue algo que me marcó bastante y que actualmente es como eje de interés de mi producción académica en la posibilidad de decir, bueno, ¿de qué manera comprendemos que lo que sucede con las políticas de deporte es, sin lugar a dudas, parte de las configuraciones sociales y culturales, a la vez que responden a un proceso histórico de un contexto particular? Entonces, en ese sentido, creo que ahí hubo un quiebre en la posibilidad de estar en la dimensión de formar a futuros profesionales de la educación física y del deporte en particular. Fue como todo un gran punto de quiebre en esto de preocuparme por lo que está sucediendo en las políticas deportivas principalmente, y como decía, desde allí la posibilidad de entender que la gestión deportiva no puede ser pensada por fuera de una dimensión de la gestión social o de la gestión cultural. Entonces, en ese punto es que intentamos, desde trabajos concretos, articulando la investigación, la enseñanza docente, más proyectos sociales y culturales con actores deportivos, es que, bueno, surge como esta intención e interés por profundizar todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de las políticas deportivas a nivel de Uruguay primero, pero justamente este foro es un ejemplo concreto de cómo podemos estar dialogando y comparando, produciendo colectivamente en relación al deporte, aprendiendo de las experiencias y del trabajo de aquellos profesionales que están a cargo de las estructuras deportivas, políticos que están a cargo, universitarios que están aportando, deportistas que están jugando, y mucha gente que, sin estar dentro de una institución deportiva, puede autodefinirse deportista, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay como algunas dimensiones que creo que es importante aportar desde esta superación, por llamarlo de alguna manera, de esas falsas contradicciones entre política y deporte, ideología y deporte, enseñanza o educación y educación deportiva o formación deportiva. Ahí hay como tensiones que fueron como siendo motor de interés para poder abordarlas primero, estudiarlas primero y compartir a partir de lo trabajado determinados abordajes, estudios vinculados al deporte. Excelente. Bien, estamos escuchando al profesor Liber Benítez desde Montevideo, Uruguay, del sector El Cerro. Así realmente en donde se encuentra el profesor Liber Benítez, que nos acompañará durante los días viernes 4 y sábado 5 de marzo en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Profesor Liber Benítez, ¿por qué la motivación? ¿Por qué la motivación del tema que nos trae a la conferencia sobre la gerencia deportiva, la política pública y la formación deportiva integral? ¿En qué se relacionan esos tres procesos, esos tres elementos de ese proceso en la cual usted nos va a manifestar y nos va a aportar desde su perspectiva en la conferencia?
Bien, pregunta bien interesante. Hay un elemento central que creo que une estas dimensiones que estás nombrando y que le dan nombre a la presentación que voy a realizar en el foro, que tienen que ver con que todas esas dimensiones en última instancia recaen sobre un sujeto, ¿no? Sobre una persona que está viviendo las prácticas deportivas o como decimos, está siendo parte del fenómeno deportivo. En ese sentido, creo que hay una continuidad en esos tres términos que están dirigidos hacia esa misma configuración personal de aquellas, o colectiva, de aquellas personas que se encuentran siendo a veces objeto, a veces sujeto de las políticas deportivas. En ese sentido, está bueno pensar que allí hay una dimensión común, y esa es la dimensión común que desde las diferentes experiencias personales he intentado abordar, superando muchas veces aquellas dimensiones donde se prioriza una dimensión deportiva muchas veces aislada del sujeto deportivo, ¿no? O sea, que aparecen elementos que tienen que ver con una dimensión de desarrollo deportivo, dejando de lado las posibilidades de pensar ese desarrollo o que ese desarrollo impacta directamente en la vida de las personas. Entonces, ahí hay como una tensión bien interesante para presentar, bueno, que es la intención de mostrar a partir de ciertos proyectos concretos. He trabajado en un observatorio de una política pública a nivel nacional de organización deportiva infantil, y ahí se cruza mucho más esta dimensión de la formación integral, es decir, estamos pensando en una política pública que se pone al hombro la gerencia del deporte a nivel nacional y que al mismo tiempo es parte del proceso de formación de los sujetos que transitan por esa política. En ese sentido es la posibilidad de pensar entonces al deporte como una práctica en la que intervienen muchísimos actores, muchas veces quedan como, cuando vamos como por partes, quedan por fuera algunos de esos actores. Los políticos muchas veces piensan la política sin pensar en esos efectos o los impactos. Los académicos muchas veces pensamos alguna dimensión que es abstracta, que no tiene una relación directa con una práctica. Desde la gerencia, concretamente, esto en realidad es a partir de búsquedas bibliográficas que se hacen, está asociada a una dimensión financiera, muchas veces, que deja de lado a otro tipo de organizaciones sociales y deportivas, y que creo que en realidad en este foro es una posibilidad de empezar a compartir las diferentes experiencias para ir quizás dar un paso más en esto de la gerencia deportiva, y que pueda en realidad empezar a pensarse desde esa dimensión en la que los que están viviendo la práctica deportiva, ya sea desde los roles de gerentes, ya sea desde los roles profesionales, ya sea desde los roles de vivir el deporte a nivel social y cultural, que es justamente a partir de las diferentes formas que el deporte toma como institución. Bueno, ahí entendemos que podríamos estar hablando de una formación integral deportiva. Cuando demos ese paso de entender de que la acción que hagamos a nivel financiero en el deporte afecta al jugador que está del otro lado, al socio que está del otro lado, al deportista que está del otro lado, o muchas veces al niño futuro ciudadano y no quizás futuro deportista. Entonces esas dimensiones creo que se mezclan para poder o por lo menos intento mezclarlas para poder dar una respuesta que tienda a pensar el deporte como una arena de pública y disputa por los significados, y que cada uno de los actores que participan en el deporte cumple un rol para poder entenderlo y significarlo de una manera particular. Así que en ese sentido es un poco el hilo de la presentación, va a estar por ahí, y claramente la motivación está en compartir experiencias que nos permitan reconocer diferentes dimensiones en el marco del deporte y no centrarlo o reducirlo a la mera práctica donde hay que mejorar un organismo y para mejores resultados, sino que pueda empezar a pensarse como una práctica social y cultural, es decir, anclada como en los diferentes procesos sociales, que en realidad no pueden separarse de las consecuencias y de las dimensiones políticas, sociales, culturales, históricas, en la que el contexto de esa práctica deportiva a estudiar se ponga en juego. Entonces, ahí como una motivación de aportar un granito de arena y aprender de los diferentes granitos de arena que van a estar presentados en el foro,
intentando generar, bueno, una participación colectiva respecto a pensar el deporte, que es como lo que nos motiva, ¿no? Pensar el deporte para la mayor cantidad de personas que quieran participarlo. Excelente, excelente. Bueno, ya ustedes están escuchando, ya han escuchado al profesor Liber Benítez, profesor de la Universidad de la República en Uruguay, profesor que estará con nosotros acompañándonos durante los días 4 y 5 de marzo en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, en su tema central, como ustedes muy bien lo acaban de escuchar, gerencia deportiva, políticas públicas y formación deportiva integral. 3 dimensiones importantes en la cual él buscará de desarrollar en breves minutos, en una presentación corta en nuestro foro latinoamericano, pero que usted no lo puede dejar de escuchar por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Debe suscribirse para que pueda acceder a diferentes conferencias de todos nuestros invitados. Muy bien. Bueno, profesor, también quisiera, hay una pregunta que trasciende también lo que tiene que ver con este encuentro del foro, con diferentes referentes del tema a nivel latinoamericano. Y la pregunta es la siguiente, según su perspectiva, ¿cuáles son las tendencias que se están marcando con referencia a la gerencia del deporte, las políticas públicas? ¿Cómo ha sido esa transición desde el periodo 2020 que inició ese proceso de confinamiento, en donde iniciaron una serie de interrogantes, había incertidumbre en el ambiente, inició ese proceso de agrupamiento, de networking latinoamericano, pero ahora, bueno, hemos tenido esa transición. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de los gerentes, de las políticas públicas, y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bien, yo creo que ahí hay como dos nodos o tensiones que se presentan y que estaría bueno como ubicar en esas posibles tendencias. Claramente hay una tendencia, la ubicabas bien en situación de emergencia sanitaria, que ha generado un desplazamiento, un corrimiento, ¿sí?, de algunas perspectivas concretas del deporte hacia de qué manera ese deporte puede ser practicado más allá del confinamiento, y dio lugar a un sinfín de prácticas que estaría bueno prestarles atención, o estaría bueno poder focalizarlas para ver cuál es el comportamiento que empiezan a tener. Es algo que en realidad surge ahora, pero que puede llegar a traer como elementos que ya estaban presentes. Un ejemplo de ello, para los que están quizás escuchando y les suene familiar, es el tema de los eSports o los deportes y las apuestas del deporte, que ha generado dentro de la dimensión de la gestión deportiva todo un espacio ahí que es interesante prestarle atención para ver su comportamiento. Y sí, esto obviamente no tiene una dimensión nueva, sino que en realidad las apuestas del deporte ya existían previo al confinamiento. Sin embargo, hasta se ampliaron a dimensiones donde los eSports o los juegos electrónicos tomaron un lugar como práctica deportiva. Eso creo que es un fenómeno que estaría bien interesante prestarle atención. Hay varios estudios ya que empezaron como a raíz de justamente que se profesionalizan hasta clubes vinculados a juegos deportivos de consolas, ¿sí? Creo que ahí hay una dimensión que es bien interesante prestarle atención, porque creo que pueda llegar a afectar muchísimo en relación incluso a la formación deportiva que hacía referencia inicialmente, ¿sí? Porque ahí se ponen lugares donde mucha población tiene acceso antes a una consola o a un videojuego deportivo que a una práctica deportiva concreta. Entonces ahí es como una dimensión re interesante para prestarle atención. Otra dimensión justamente es cómo en realidad esto que durante mucho tiempo se consideró como el foco de las prácticas deportivas, que justamente está puesta en el deporte de rendimiento, en el espectáculo y en el deporte social, en las prácticas concretas, allí también hubo un corrimiento que es el deporte nunca dejó de funcionar como fenómeno, más allá de
que muchos lugares cerraron sus puertas para su práctica porque no se podía vivir en relación a una práctica de pandemia. Y ahí me parece que es importante empezar, ¿quiénes son los que mantuvieron realmente esa práctica deportiva? Y yo ahí identifico dos polos bien interesantes también para ser investigados y analizados, que son, por un lado, el deporte de rendimiento, que siguió funcionando más allá de la pandemia por intereses, creo yo, junto a otro colectivo de actores vinculados a un desarrollo económico y político de algunas prácticas que ya venían y que en realidad presionan para que eso suceda. Y por otro lado, el deporte en los espacios públicos, que por momentos tampoco dejó de funcionar, sin embargo, tiene mucho menos voz que el deporte de rendimiento que se ve en todos los medios. Entonces, ahí hay dos tensiones que creo que son dos cosas a atender en el marco de lo que se viene en términos de gerencia deportiva, políticas deportivas, y lo que puede llegar a considerarse, a mi modo de ver, un cambio fundamental en la formación deportiva. ¿Qué se espera de ese deportista a partir de analizar estas dos tensiones que pueden aparecerse? Obviamente, en relación al tema concreto de investigación, estoy pensando justamente en el trabajo de las organizaciones deportivas estatales que funcionan, ¿sí?, a partir de instalar las políticas nacionales en las que, o locales, en las que allí se pone en juego también qué sujeto deportivo se está formando desde la política pública. En ese sentido, creo yo, la gerencia del deporte tiene dos problemas, para llamarlo de un lugar, para llamarnos al encuentro para resolverlos, que tiene que ver con el eje que planteaba en relación a que toda política tiene una intervención en el cuerpo de quienes son objeto de esa política. Por lo tanto, ahí hay una tensión que creo que como misión debemos ponernos sobre la mesa, ¿sí? Creer y comprender que cualquier dimensión que adoptemos en el marco del deporte, estamos hablando de una práctica humana que tiene como sujeto destinatario un ser humano que está siendo regulado u orientado por estas políticas. Ahí creo que hay una dimensión que es importante empezar a visualizar para pensar una formación deportiva integral. Y por otro lado, buscar alternativas en las que no nos quedemos en únicas formas de comprender el deporte desde una mirada que tiende a pensarse desde un desarrollo económico y progresivo que pareciera no tener límites, y quizás habría que allí ser creativos también desde la gerencia del deporte, las políticas públicas, para ese impacto que tiene el fenómeno deportivo, poder tomarlo para construir desde el diálogo con los actores que son parte de las prácticas deportivas, nuevas formas, ya sean de organización económica, política y pública, que entiendo son dos tensiones que van a estar presentes más allá del tipo de gestión deportiva que hagamos, ¿sí? Las podemos ver o no ver, pero son dos cosas que van a estar puestas sobre la mesa. Entonces, desde ahí un poco la misión a modo de resumen es entender que las acciones concretas que se desarrollan desde la gerencia deportiva, las políticas públicas y la formación deportiva impactan directamente sobre el sujeto deportivo que estamos queriendo configurar. En ese sentido, por ahí el aporte para pensar una línea de trabajo a futuro. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por esta entrevista, este acercamiento entre dos países hermanos, Uruguay y Ecuador, y también, bueno, todos nuestros países latinoamericanos en la cual estamos en esa transición de ese trabajo en comunidad, de ese trabajo colaborativo. Y bueno, quiero agradecerte a nombre de toda la organización, profesor Liber Benítez, bueno, haber aceptado una vez más este llamado. Ahora quisiera que también este llamado, esta invitación, se pueda ampliar a toda Uruguay, a toda Latinoamérica. Queremos que invites a toda Latinoamérica para que nos acompañen por el canal de YouTube Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Adelante. Adelante, Liber. Obviamente estamos invitando a que puedan participar allí, en el foro que va a desarrollarse los días 4 y 5 de marzo, intentando discutir, dialogar y proponer nuevos espacios para pensar el deporte, así que les esperamos a los uruguayos y latinoamericanos para
para el encuentro que vamos a estar viviendo juntos el viernes 4 y el sábado 5. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Bien, aquí nos acostumbramos a despedir de una manera muy especial, despedir esta transmisión. Nos despedimos con la señal de costumbre, que es con el pulgar. Hasta pronto, Okay. Saludos a todos. Chao. Muchísimas gracias.